Perfecto, hermano, gracias. Bueno, voy a hacer la estructura de mi exposición de la siguiente forma. Un estilo de definir lo que es la primacía de Pedro. Luego voy a dar fundamentos bíblicos. Después voy a citar a eruditos protestantes. También voy a citar el diccionario protestante Holman. Y con esto va a tener Pacheco que refutar a sus propios eruditos, incluso a algunos padres de la Reforma protestante y a diccionarios. O sea, va a tener que luchar tanto con la Biblia como con la propia liturgia protestante. Así que los católicos profesamos obediencia al Papa como legítimo sucesor de Pedro y le consideramos el representante de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Ante esta afirmación, muchos cristianos de hoy en día se escandalizan y nos hacen preguntas como ¿por qué obedecer al Papa? Y no se dan cuenta que es un hombre. ¿Cómo se puede creer que él no se puede equivocar? Y en busca de estas respuestas, estas interrogantes, viene entonces la respuesta. ¿De dónde viene la autoridad del Papa? La autoridad del Papa viene por legítima sucesión de la autoridad que Cristo le confirió al apóstol Pedro cuando le designó la piedra sobre que se edifica su iglesia y le entrega las llaves del reino de los cielos y la autoridad de atar y desatar. Y yo, amigo, te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y bueno, Jesús hizo de Pedro la cabeza de la iglesia terrenal y el líder de los apóstoles. Hoy el sucesor de Pedro es el Papa. Desempeña el mismo papel al guiar y apacentar el rebaño por orden de Cristo. San Juan capítulo 21 versículos 15 al 17. Aquí Pacheco tendrá que lidiar con la Biblia, refutar la Biblia y contradecir o tergiversar los textos bíblicos, porque en Juan capítulo 21 versículos 15 al 17 Jesucristo nombra pastor a Pedro, no a nadie más, sino a Pedro. Y bueno, vamos a ver cómo entonces la base bíblica. Pedro es nombrado de primero en toda la lista. Mateo capítulo 10, versículo 2. Ahí utiliza la palabra protos. Marcos 3, 14, Juan 21, 2, Lucas 6, 13, Hechos 1, 13. Y bueno, Pedro es nombrado a partir de los discípulos. Mateo 16, 7. Pedro es el portavoz de Jesús. El recaudador de impuestos se acerca a él por impuesto de Jesús y Jesús paga el impuesto de Pedro también. Esto lo ve en Mateo 17, 24, 27. Pedro habla en nombre de los apóstoles y los discípulos. Mateo 18, 21, Mateo 19, 27, Marcos 10, 28, Marcos 11, 21 y Lucas 8, 45. Jesús se dirige a Pedro como representante de los apóstoles. Marcos 14, 37. Pedro siempre ha mencionado antes que Juan, el discípulo que Jesús amaba. Lucas 8, 51, Lucas 9, 28 y Lucas 22, 8, Hechos 1, 13. Jesús ora por Pedro para que su fe no decaiga y le encarga que fortalezca a los demás. Lucas 22, 32. Estando en problemas, todos los apóstoles, Jesucristo oró únicamente por Pedro y le encomendó fortalecer en la fe a sus hermanos. Jesús le pide a Pedro que apaciente a sus corderos y sus ovejas. Ya lo citamos, Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Jesucristo nombra pastor universal de su iglesia a Pedro, no a nadie más. Pedro es el primero en hablar por los apóstoles después de que el Espíritu Santo descendió sobre ellos en Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 14. Ahora bien, vamos con los padres de la Reforma Protestante. Aquí, pues, Pacheco tendrá que refutar a Calvino. Calvino, en la institución de la religión cristiana, en 1536, libro 4, capítulo 6, párrafo 8, dijo que entre los 12 se haya elegido a uno para dirigirlos. No es de extrañar. Es una cosa que está de acuerdo con la naturaleza misma y con la razón humana, que en cualquier sociedad, aunque todos sean iguales en poder, haya uno que sea el conductor y guía por quien los otros se dejen gobernar. No hay senado ni cancillería, no hay colegio que no tenga su presidente, no hay compañía de soldados que no tenga un capitán. Por eso no hay inconveniente alguno en admitir que los apóstoles concedieron tal primado a San Pedro. Lo dice Calvino, padre de la Reforma Protestante, junto con Lutero, que también le vamos a leer lo que dijo Lutero. Y bueno, también John MacArthur, en el comentario MacArthur del Nuevo Testamento, Mateo, en el 2017, una cantidad de verdades acerca de los apóstoles pueden
aprenderse tan solo las listas bíblicas de sus nombres. Antes que nada, en las 4 listas de los apóstoles del Nuevo Testamento, enmarca primero a Pedro, Mateo 10:2, el protos, Marcos 3:16, 19, Lucas 6:14, Hechos 1:13. Y dice, pero Pedro siempre ha estado primero en Mateo 10:2. El primero no se refiere al orden de selección, porque Jesús llamó a Andrés, hermano de Pedro, antes de llamar a Pedro. O sea, en el orden de tiempo, en el orden cronológico, el primer llamado es Andrés y no Pedro. Entonces, aquí John MacArthur está diciendo que Pedro es el protos, el jefe principal, el líder de los apóstoles. Y luego sigue diciendo, indica más importante en rango, los apóstoles serán iguales en su comisión, autoridad y poder divino. Y un día se sentarán en tronos iguales cuando juzguen a las 12 tribus de Israel. Mateo 19:28. Pero en términos de función, Pedro fue primero, el miembro principal de los 12. Protos se utiliza con el mismo significado en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. También tendrá que lidiar con la carta de Pablo, Pacheco, no sé cómo le va a hacer, pero tendrá que lidiar, donde Pablo habla de sí mismo como el primero de todos los pecadores. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, Cristo habla de sí mismo como el primero, protos, y el último. Ningún grupo puede funcionar de manera apropiada sin un líder, y Pedro fue desde el principio el miembro guía de los 12. Lo dice John MacArthur en el comentario de MacArthur del Nuevo Testamento. Y luego, ahora vamos también con Michael Schmaus, Teología Dogmática, cuarto de la Iglesia Editorial Real, 1960, página 460 al 461. Él dice, el primado procede de Cristo. Cristo mismo lo fundó haciendo mandatario a Pedro. Al transmitir el primado derecho a Pedro, fue fundado a la vez por el papado. El poder del papa procede pues de Cristo. Por tanto, viene de arriba, no de abajo. O sea, pues es por voluntad divina que el papa es el legítimo sucesor de Pedro. Dice, no viene de abajo. Sin duda, tiene su asiento en la esfera visible de la iglesia, pero no es derecho humano, sino es derecho divino. No sé qué va a hacer Pacheco para lidiar con sus propios eruditos. Dice también, y bueno, siguiendo siempre con los fundamentos bíblicos, Simón recibe el nombre de Pedro, Kefas, que es roca, y que denota su misión como roca de la iglesia. Juan capítulo 1, versículo 42. Jesucristo le cambia el nombre a Pedro, a Simón por Pedro, que es un nombre que le está dando. Abraham recibe el nombre de Abraham, que denota su nueva misión como padre de las naciones. Génesis capítulo 7, versículo 5. Abraham también es llamado roca. Y Cristo le entrega a Pedro las llaves del reino de los cielos. Mateo 16:19, convirtiendo a Pedro en el mayordomo o portero. Juan 10:3. Y esta tiene también una prefigura en lo que es Isaías capítulo 22, versículos 20 al 22. Allá el rey Ezequías le entrega las llaves a Eliaquín, quien ahora será el mayordomo del reino y un padre para los habitantes del reino. Isaías capítulo 22, versículos 20 al 22, que yo ya le cité. Y bueno, dice también, déjeme mirar, la Constitución Dogmática, Pastor Aeternus, capítulo 2, sobre la perpetuidad del primado del bienaventurado Pedro en los Romanos Pontífices del 18 de julio del año 1870, dice, aquello que Cristo, el Señor, príncipe de los pastores y gran pastor de las ovejas, instituyó en el bienaventurado apóstol Pedro para la perpetua salvación y perenne bien de la iglesia, debe ser necesidad permanecer siempre por obra del mismo Señor en la iglesia que fue fundada sobre la piedra y se mantiene firme hasta el fin de los tiempos. Para nadie puede estar en duda y ciertamente ha sido conocido en todos los siglos que el santo y muy bienaventurado Pedro, príncipe y cabeza de los apóstoles, columna de la fe y fundamento de la iglesia católica, recibió las llaves del reino de nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Redentor del género humano, y que hasta este día y para siempre él vive, preside y juzga en sus sucesores los obispos de la Santa Sede de Roma, fundada por él mismo y consagrado con su nombre. Por lo tanto, todo el que sucede a Pedro en esta cátedra obtiene la institución del mismo Cristo, el primado de Pedro sobre toda la iglesia. Vamos a ver lo que nos dice también el mismo Michael Schmaus, Teología Dogmática 4, la Iglesia Editorial Real, 1960, página 448-449. Dice, es de todo imaginable y comprensible que un cristiano del siglo I o siglo II apenas pudiera reconocer a primera vista el primado del apóstol Pedro
en el fenómeno del papado moderno, lo mismo que no podría reconocer la figura de una planta madura en una silla recién germinada. En la medida en que los papas comprometen el pleno poder que Cristo les ha dado a favor del reino de Dios y de la salvación de los hombres, según la exigencia del tiempo, el primado asciende a un grado superior. La figura respectiva del primado está, pues, determinada en modo en que son realizados los plenos poderes creados por Cristo. Esta, en consecuencia, caracterizada tanto por las circunstancias temporales como por el carácter temporal del portador del poder. Mira lo que nos dice el Papa Clemente I, que es del siglo I, más o menos en el año 96 después de Cristo. Dice: la iglesia de Dios reside en Roma, la iglesia de Dios que reside en Corinto. Hermanos, consideramos que hemos sido algo tardos en dedicar atención a las cuestiones en disputa que han surgido entre vosotros, amados. Atended vuestro consejo y no tendréis ocasión de arrepentiros de haberlos hecho, porque tal como Dios vive y vive el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, que son la fe y la esperanza de los elegidos, con toda seguridad que con humildad de ánimo y mansedumbre haya ejecutado sin arrepentirse de ello las ordenanzas y mandamientos que Dios ha dado, será puesto en la lista y tendrá su nombre en el número de los que son salvos por medio de Jesucristo, a través del cual es la gloria para él para siempre, jamás. Amén. Pero si algunas personas son desobedientes a las palabras dichas por él, por medio de nosotros, que entienden bien de que están implicando en una transgresión y peligros serios, más nosotros seremos culpables de este pecado. Vais a proporcionarnos gran gozo y alegría si prestáis obediencia a las cosas que hemos escrito por medio del Espíritu Santo, y desarraigáis la ira injusta de vuestros celos en conformidad con vuestra, que os hemos hecho la paz y armonía en esta carta. San Clemente de Roma, Epístola a los Corintios 1, 58, 59, 63. Aquí un papa, obispo de Roma, está interviniendo en un problema que se da en la iglesia de Corinto. Imagínense un obispo de Roma, cuando en Éfeso vivía Juan y estaba vivo. Un obispo de Roma está interviniendo y está pues ejerciendo su autoridad, está ejerciendo lo que es pues el primado de Pedro. Así que él va a tener que lidiar con todo esto. Philip Schaff, Historia del Cristianismo de la Iglesia, volumen 2, 2010, página 122, dice: el primer ejemplo del ejercicio de una especie de autoridad papal se encuentra hacia fines del primer siglo en la carta del obispo romano Clemente, que es lo que yo estaba citando, a la afligida y distraída iglesia de Corinto. Esta epístola, llena de hermosas exhortaciones a la concordancia, al amor y a la humildad, fue enviada, como lo demuestra la misma dirección, no en nombre del propio obispo, que no se menciona en absoluto, sino en el de la congregación romana, que habla siempre en primera persona del plural. Fue un servicio de amor ofrecido por una iglesia a otra en tiempos de necesidad. Cartas similares de instrucción, advertencia y consuelo fueron escritas a otras congregaciones por Ignacio, Policarpio, Dionisio de Corintio, Irineo de Lyon. Sin embargo, difícilmente puede negarse que el documento revela el sentimiento de cierta superioridad sobre todas las congregaciones ordinarias. La iglesia romana aquí, sin que se le pida, hasta donde parece, da consejos con sabiduría administrativa superior a una iglesia importante en Oriente. Le envía mensajes y exhortar al orden y a la unidad en tono de serenidad, dignidad y autoridad como órgano de Dios y el Espíritu Santo. Esto es tanto más sorprendente si Juan, como es probable, vivía aún. Es lo que yo decía. ¿Por qué un obispo de Roma está ejerciendo su autoridad en Corinto cuando el apóstol San Juan aún vivía? En el siglo II, el Papa Sotero, que por ahí lo mencionó el hermano Edgar, dice, porque desde el principio tenéis esta costumbre, la de hacer el bien de múltiples maneras a todos los hermanos y enviar provisiones por cada ciudad a muchas iglesias. Remedáis así la pobreza de los necesitados, y con las provisiones de que desde el principio estáis enviando, atendéis a los hermanos que se hallan en las minas, conservando así como romanos que sois una costumbre romana transmitida de padres a hijos, costumbre de vuestro bienaventurado obispo Sotero. No solamente ha mantenido, sino que incluso la ha incrementado, suministrado por una parte socorros abundantes para enviar a los santos, y por otra como padre que ama tiernamente a los suyos, consolando con afortunadas palabras a los hermanos que llegan a él. Dionisio de Corinto al Papa Sotero, citado por Eusebio de Cesarea en Historia Eclesiástica, libro 4, capítulo 23, 10. Y bueno, Klaus Schatz, el primado del Papa, 1966, página 29, dice: esta interpretación, primacía de caridad, es sin duda adecuada, coincide con el texto citado de Dionisio de Corinto
y se ajustará perfectamente a la responsabilidad y preocupación fraterna de la iglesia romana por las otras iglesias. La ayuda material era una forma esencial de ella, pero esta ayuda era un tiempo espiritual y material. Así se desprende del tenor general de la carta. La iglesia romana es maestra de las otras y a diferencia de ellas no necesita exhortación. Esto es la explicación a lo anterior. El Papa del siglo III, Papa Dionisio de Roma, pero dice, algunas personas habían presentado una acusación contra el obispo de Alejandría ante el obispo de Roma, como si hubiera dicho que el hijo fue hecho y no coesencial con el padre. Y indignado el sínodo de Roma, el obispo de Roma expresó a sus sentimientos unidos en una carta a su homónimo, y así este último, Dionisio de Alejandría, en defensa, escribió un libro con el título de Refutación y Defensa, y así le escribe al otro, Dionisio de Roma: a mi carta, como dije antes, debido a las circunstancias actuales, no puedo presentarla o te habría enviado las mismas palabras que utilicé, o más bien una copia de toda ella, lo cual sí tengo oportunidad, haré todavía. San Atanasio de Alejandría, de Sínodos, Concilios de Ariminum y Seleucia, parte 3, 43-44. Esta es una prueba de importancia capital. Aquellos egipcios en la sede de Alejandría, Egipto, no tenían ninguna duda, su obispo era un personaje considerable. La sede de Alejandría, una de las más antiguas de la iglesia, pero dudaron, sabían que existía un árbitro soberano en las disputas que pudieron surgir dentro de la iglesia y que ese árbitro supremo era el obispo de Roma. Dionisio de Roma escribió a Alejandría y en el siglo siguiente Atanasio citó esta carta como un documento incontestable. El jefe de la iglesia de Roma habla ahí, de hecho, como un maestro que decide y no como un teólogo que discute. Transmite la enseñanza apostólica que tiene la custodia soberana. También quiero leerle a Pacheco lo que define pues el diccionario protestante Holman, con el que él va a tener que refutar a su propia literatura. Pedro dice que es igual a roca, lo traduce como roca. Dice Pedro, derivado del griego Petros, que significa roca. El nombre aparece 159 veces en el Nuevo Testamento. Y se llamaba Simón, dice, pero Jesús le puso el nombre de Pedro, Mateo 16:18. Y dice, el cual ya había sido cambiado en Juan capítulo 1, versículo 42. Y aunque el preponderante se usa también en hebreo Simón, Hechos 15:14, y Cefas en arameo también es roca, que lo usa mayormente Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 12, 1 Corintios 3:23, 1 Corintios 9:5, 1 Corintios 15:5, Gálatas 1:18, Gálatas 2:9, Gálatas 11:14 y también aparece en Juan capítulo 1, versículo 42. Entonces dice el rol de Pedro entre los discípulos, lo dice el mismo diccionario protestante Holman. Óigase bien que no es católico, es protestante. Dice Pedro era líder y el vocero de los 12 apóstoles, Marcos 8:29, Mateo 17:24. Siempre le hacía preguntas a Jesús que representaban las preocupaciones de los demás, Mateo 15:15, Marcos 11:21, Lucas 12:41. Él es el que primero aparece en la lista de los 12, Mateo 10:2, Marcos 3:16, Lucas 6:14. Así que vamos a seguir aquí con lo que les tenía aquí yo pendiente. Déjenme ver. Bueno, entonces dice siglo IV, el Papa Julio dice: confesamos ahora ante su bondad y en presencia de todos los presbíteros, nuestros hermanos, que todos los informes que hasta ahora han llegado a sus oídos con respecto al caso de mencionado de Atanasio son falsedades y fabricaciones y son totalmente inconsistentes con su carácter, por lo cual deseamos vivamente la comunión con el antedicho Atanasio, sobre todo porque vuestra piedad con vuestra generosidad característica se ha designado perdonar nuestro error. Pero también declaramos que si los obispos e incluso el mismo Atanasio desea sin generosidad llevarnos a juicio por este asunto, no nos apartaremos en contra de vuestro juicio. San Atanasio de Alejandría, Apología contra los Arrianos, capítulo 4, 58. Bueno, y la sucesión apostólica también nos demuestra que viene desde los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y Judá, Jesucristo. Es una sucesión. Judá, la tribu de Judá adquiere la promesa, igual Pedro en el Nuevo Testamento. Entonces, para que haya una alianza en el pacto tiene que haber sucesión, y esto es lo que tiene la Iglesia Católica, una sucesión apostólica. Y ahora tenemos al Papa 266, que es el 266 obispo de Roma, sucesor del apóstol Pedro.